Clase número 28, solución de sistemas de ecuaciones mediante Gauss-Jordan. Este es el punto culminante de este curso, ¿de acuerdo? Es decir, todas las técnicas que hemos aprendido a lo largo de este parcial y en gran medida a lo largo de todo el curso sirvieron para encontrar y poder generalizar lo que puede ocurrir o cómo podemos solucionar los sistemas de ecuaciones en este curso, ¿no? Entonces, recordemos que los sistemas de ecuaciones se presentan en la vida cotidiana en cualquier situación de las ciencias y la ingeniería, ¿de acuerdo? Entonces, es por eso que es muy importante aprender métodos para resolverlos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso de lo que sabemos hasta el momento, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros sabemos lo siguiente, ¿no? Nosotros sabemos resolver ecuaciones. Entonces, sabemos resolver ecuaciones con dos incógnitas, ¿de acuerdo? Incógnitas. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros sabemos resolver sistemas de ecuaciones del siguiente estilo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta este parcial fue cuando empezamos a introducir distintas variables, es decir, sistemas de ecuaciones de tres incógnitas, ¿no? Es decir, x, y, z, o x1, x2 y x3, que es la notación que hemos estado manejando, ¿no? Entonces, vamos a hacer esa recapitulación. Entonces, nosotros podíamos tener sistemas de ax más by es igual a c, ¿no? Donde cada uno de estos eran coeficientes, ¿no? Y x y y pues, eran las variables principales. O de otra forma, ahorita esta es la notación que estoy usando, entonces c de x más y, ¿de acuerdo? Es igual a f, ¿no? Por ejemplo. ¿Se dan cuenta por qué ya comenzamos a utilizar esta notación? Porque conforme se aparecen más letras o aparecen más coeficientes, pues se vuelve un poco engorroso a trabajar con estos sistemas, ¿no? Entonces, lo importante es analizar cómo se resuelven estos sistemas. Y ahora esa es la tarea de este último bloque, ¿no? Entonces, vamos a escribir lo siguiente, ¿no? Entonces, nosotros sabemos que A1, bueno, ya me quitó aquí esta forma de ecuación. Vamos a insertarla nuevamente. Entonces, nosotros sabemos que A11, x-1, vamos a usar la notación que hemos estado utilizando. x1 más A12, x2, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la notación que hemos estado utilizando. Esto es igual a B1, ¿no? Y así podemos tener otro sistema de ecuaciones que era A21, A-21, ¿ok? Ahí está. A-21, x1 más A-22, ¿no? x2. Entonces, esta fue la notación nueva que estábamos utilizando, ¿de acuerdo? Y esto es igual a B2. Entonces, nosotros sabíamos algo muy importante, que debía de existir una solución para x, ¿de acuerdo? Para x1 y una solución para x2, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros buscamos este par ordenado o buscamos el vector x1 y x2. Entonces, buscamos este par. Entonces, x1 son solución, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaba cuando teníamos sistemas de ecuaciones de tres incógnitas? Sería x1, x2 y x3. Entonces, ahí teníamos un vector nuevamente, pero ahora de x1, x2 y x3, ¿no? Entonces, esto es para sistemas de 3×3 o sistemas de tres incógnitas o de tres variables, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto fue básicamente lo que estuvimos haciendo. Y posteriormente, ¿qué analizamos después? Bueno, después analizamos
analizamos cómo esto se convierte en una matriz. Pues vamos a escribir aquí su matriz aumentada, ¿de acuerdo? Entonces aquí estoy refrescando un poco los conceptos. Entonces escribimos la matriz aumentada, ¿no? Recordemos que esto se convierte en la ecuación de la matriz de coeficientes, donde esto es una ecuación matricial, ¿no? Recuerden de la ecuación matricial. Entonces, ahora vamos a escribir su matriz aumentada, y la matriz aumentada sería la siguiente. Sería de este sistema, ojo, sería aquí, bien, ahí estamos. Entonces sería de este lado una matriz de 3 por 3, un espacio, y tendríamos aquí las soluciones, ¿no? Que son B, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ponerle en esta parte. Esta es la matriz aumentada. ¿Y qué tengo de coeficientes? Tengo 2, 4 y 6. 2, 4 y 6, ¿de acuerdo? Ahí está. Tengo en el segundo renglón, tengo 4, 5 y 6. En el tercer renglón tengo 3, 1 y menos 2. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que sabemos. Acabo de escribir la ecuación de coeficientes, ¿de acuerdo? Y para que sea la matriz aumentada, tengo que escribir cada una de las soluciones o a lo que esté igualado cada ecuación, ¿no? Entonces, esto está igualado a 18, el primer renglón. El segundo está igualado a 24. El tercero está igualado a 4, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma hemos escrito la matriz aumentada, ¿de acuerdo? De este sistema. Pero les voy a hacer la siguiente observación, ¿no? Cuando ahora nosotros vamos a tratar de resolver ahora estas ecuaciones, anteriormente se habían establecido distintos puntos. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que pasaba cuando nosotros teníamos un sistema de ecuaciones como con X y con Y, ¿no? O ahora en nuestra notación con X1 y con X2. Si se dan cuenta, nosotros estábamos buscando siempre este punto. Es decir, estábamos buscando las soluciones X1 y X2, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿qué estamos buscando? Bueno, para sistemas de 3 ecuaciones, estamos buscando esta tercia, ¿de acuerdo? O esta terna, ¿de acuerdo? Entonces, estamos buscando estos valores que satisfagan, ¿de acuerdo? Nuevamente, esto se puede interpretar de distintas formas. Si este sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas definen un plano, ojo lo que estoy diciendo. 2 ecuaciones o 2 variables como X y Y definen un plano. ¿Están de acuerdo que este es el plano cartesiano? Y aquí va a suceder o va a ocurrir todo lo que describan estas ecuaciones. Puede ser el costo de fabricación, el costo energético, la dureza de un material, la resistencia, la maximización o la minimización de los costos, etcétera, ¿no? Aquí está todo esto que estamos diciendo de acuerdo a estas ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando nosotros estamos buscando soluciones ahora de ecuaciones de 3 incógnitas, ¿de acuerdo? Pues es este sistema que está aquí, estos están parametrizados. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha interpuesto o se ha definido un parámetro para que se pueda graficar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ¿yo cuántas variables tengo? Yo tengo la variable X, Y y Z. Entonces, yo necesito 3 dimensiones para poder graficar este sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces, si yo quisiera graficar este sistema, tendría que tener 3 dimensiones, X, Y y Z. Entonces, dimensionalmente hablando, este tiene 3 dimensiones, que son sus variables, ¿no? Entonces, son X, Y y Z, ¿no? O en la notación X1, X2 y X3, ¿no? Entonces, esto es equivalente, pero ahora, en nuestro caso o en nuestro estudio, estamos trabajando con sistemas de ecuaciones de tres variables o de 3 incógnitas, ¿no? ¿Y por qué es importante conocer esto? Bueno, porque aquí en algún punto donde se intersectan las 3 es ¿de acuerdo?
es este punto, solución, donde se encuentran las tres, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es importante definir esto? Bueno, recordemos anteriormente que hablamos de ecuaciones equivalentes. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Ecuaciones equivalentes. ¿De acuerdo? ¿Y qué significaba esto? Lo voy a poner en un tono en rojo porque es muy importante. Nosotros anteriormente habíamos hablado de ecuaciones equivalentes, muy bien. ¿Y qué era eso? Bueno, que si nosotros tenemos la siguiente ecuación, y es igual a 2x, si yo multiplico toda la ecuación como 2y es igual a 4x, estas ecuaciones son las mismas. Ojo, estas dos ecuaciones, aunque no aparenten, su gráfico es el mismo, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a analizar, ¿no? Entonces, son iguales. ¿Y por qué ocurría esa situación? Recuerden ustedes que cuando estábamos resolviendo sistemas de ecuaciones de este estilo, nosotros multiplicábamos una ecuación por la otra, multiplicábamos por un escalar, restábamos este renglón del otro y así manipulábamos. Entonces hacíamos operaciones básicas. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Recuerden que esto también ya lo hemos hecho. Vamos a suponer que multiplicamos a la ecuación 1 por 2, ¿de acuerdo? Entonces vamos a multiplicar a la ecuación 1 por 2. Entonces aquí sería 2 por 2x sería 4x, 2 por y sería 2y, y 2 por 3 sería 6, ¿de acuerdo? Y observen que la gráfica ni las soluciones se modificaron. Por eso es lo que estábamos diciendo. Todas estas ecuaciones que resulten de multiplicar por algún valor constante o dividir o sumar un renglón con el otro, significa que son ecuaciones equivalentes, es decir, únicamente estaremos cambiando la forma, pero no su solución ni su sentido, ¿de acuerdo? Esta ecuación siempre va a seguir siendo la misma. Entonces, por eso es lo que decíamos que son ecuaciones equivalentes. ¿Qué pasa si ahora yo a la ecuación 2 la multiplico por 3, ¿no? Vamos a suponer eso. Entonces sería 3 por 3x, me queda 9x. 9x. 3 por 2 por menos 2 sería menos 6y. Y 3 por 1 sería 3. Y observen, esto es invariante porque se permiten, el álgebra se construyó de esta manera y la naturaleza de las igualdades y de estas ecuaciones nos permiten realizar eso, ¿de acuerdo? Entonces, nunca va a cambiar. ¿Se dan cuenta? Yo ya cambié de las ecuaciones, o sea, estas ecuaciones no es la misma que estaba ilustrada al inicio. No obstante, su solución y su gráfico es el mismo. ¿Por qué? Porque son ecuaciones equivalentes. Entonces, ¿yo cómo voy a utilizar este hecho para resolver las ecuaciones en forma matricial? Pues bueno, yo en esta parte voy a introducir lo siguiente. Para cada renglón o cada columna, yo puedo multiplicar, dividir, restar los renglones entre sí, o ya sea multiplicar por un número constante o dividir, y esta matriz va a quedar, ¿cómo llamarlo? Sin cambio. ¿Qué quiere decir esto sin cambio? Que va a ser una matriz equivalente, ¿de acuerdo? Entonces, a eso es lo que llamamos matriz equivalente, ¿no? Entonces, eso es lo importante, que nosotros a partir de estos hechos podemos decir que cualquier operación que realicemos, ya sea multiplicar, sumar o intercambiar los renglones, siempre se va a mantener este mismo sistema. Por lo tanto, la solución es la misma. O en otros casos, siempre voy a encontrar este punto donde se intersectan, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante de estos hechos. Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar un poco más formal de la notación y de las operaciones por renglón. Entonces, ¿cuáles elementos puedo utilizar para cambiar la forma y poder resolver un sistema de ecuaciones en forma matricial? Pues yo puedo modificar los renglones, yo puedo modificar cada uno de estos renglones
mediante la multiplicación de algún escalar. Es decir, como lo que decíamos ahorita. Entonces, yo puedo multiplicar una matriz por un número escalar y esta va a ser la misma, ¿de acuerdo? Es decir, su solución va a ser la misma. ¿Por qué? Bueno, porque son matrices equivalentes. ¿Qué es otra cosa que puedo hacer? Yo le puedo sumar un múltiplo de un renglón a otro, ¿de acuerdo? Es decir, que si yo tengo este renglón y le sumo el renglón 2, pues esto va a quedar invariante, ¿no? Esta solución va a quedar invariante. Entonces, esos hechos nos permiten decir que también podemos intercambiar los renglones. ¿Y cómo se le llama ese proceso? Bueno, ahora a este proceso yo no le voy a llamar, ¿recuerdan? Déjenme ponerlo aquí sin relleno, ahí está. Entonces, ahora a este procedimiento nosotros le llamamos reducción por renglones. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a intentar reducir esta matriz mediante estas operaciones. Y a eso se le conoce como reducción por renglones. ¿Y antes cómo se llamaba? Antes, cuando nosotros resolvíamos estos sistemas, se llamaban, voy a resolver una ecuación por el método de igualación. Voy a resolver una ecuación por el método de sustitución. Voy a resolver una ecuación por el método de, se me olvidó el tercero, recuerden que era el equivalente a el de igualación, ¿no? Entonces, de esta manera, ahora, estas técnicas que nosotros conocemos del parcial anterior sirven para resolver esta matriz, solamente que ahora lo vamos a hacer con esta notación. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Porque se cumplen esto, y aquí lo hemos demostrado. Hemos demostrado que yo, por más que le cambie la forma a esta ecuación, siempre va a tener la misma forma y la misma solución, ¿de acuerdo? No obstante, ahora le llamo reducción por renglones, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona la reducción por renglones? Ojo, esto quiero que lo anoten en su cuaderno. Entonces, la notación es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces, RJ es equivalente a CRJ, quiere decir que vamos a reemplazar R, bueno, R es de renglón, vamos a establecer esto primero, R es de renglón, y si se dan cuenta, bueno, aquí se aprecia, aquí tenemos un índice, ¿de acuerdo? Un índice J, entonces, ¿qué quiere decir? Que RJ es, RJ, lo voy a poner aquí, ¿ok? RJ es igual a el número del renglón. Por ejemplo, si yo digo ¿cuántos renglones tiene esta matriz? Pues tiene 3, ¿no? Entonces, ¿el primero cuál es? Pues es R1, ¿no? ¿El segundo cuál es? Pues es R2. ¿El tercero cuál es? Pues es R3, ¿no? Entonces, a cada renglón se le asigna un valor R, ¿de acuerdo? Entonces, el renglón 1 es este, renglón 2 es este y el renglón 3 es este, ¿no? Entonces, en notación, esto es muy importante porque, ¿qué significa esto? Que RJ yo lo puedo multiplicar, o cualquier renglón, yo lo puedo multiplicar por un escalar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está el primer hecho, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esta notación también? Bueno, que es RJ es equivalente si yo sumo RJ más CRJ, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo multiplicar y sumar por otro renglón, ¿de acuerdo? Ese renglón yo lo puedo hacer. ¿Se dan cuenta que este procedimiento es el mismo que cuando resolvíamos estos sistemas de ecuaciones? Es decir, yo multiplico a la ecuación 1 por 3 y luego le resto la ecuación 2, ¿no? ¿Se dan cuenta qué es esto? Pero en este caso, bueno, aquí el signo nada más está más, pero es equivalente, ¿no? Es decir, yo voy a multiplicar el renglón 1 por 3 y se lo voy a restar al renglón 2, ¿no? Entonces, es eso mismo. ¿Se dan cuenta que esas mismas técnicas se trabajan con las matrices, pero ahora en esta notación? Muy bien. Esta notación que está aquí significa intercambiar los renglones. Es decir, que yo puedo intercambiar los renglones entre sí. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
que si este renglón 2 lo puedo poner arriba, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, ya ahora ya no tendría 4, 5 y 6 igual a 24, ¿no? Déjenme ponerlo aquí para no confundirme. Es 4, 5, 6 y 24, ¿no? Entonces, este es el renglón 2, ¿de acuerdo? ¿Y qué significa intercambiar? Es decir, que yo lo puedo subir, ¿no? Entonces, vamos a subir el renglón 2 al 1 y el renglón 1 lo voy a bajar al 2, ¿no? Entonces, esta ecuación ahora me quedaría como 2. Este sistema, perdón, 4. El 6 es el mismo. Y aquí tendría 18, ¿no? Entonces, este sería 18. Y el renglón 2, que es este, lo voy a pasar arriba, ¿no? Entonces, ahora, de esta manera es como me ha quedado mi sistema, ¿no? Entonces, yo puedo intercambiar los renglones entre sí, ¿de acuerdo? Es decir, cambiarlos de posición, muy bien. Aquí va el 6 y esto es igual a 24, muy bien. Entonces, ¿se dan cuenta de lo que acaba de ocurrir? Únicamente cambié el renglón 2 por el renglón 1, subiéndolo de posición. Entonces, ahora la ecuación me queda R2 y este es R1, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que significa intercambiar. Es decir, yo puedo intercambiar el renglón 2 por el renglón 3 o el renglón 3 por el renglón 1, ¿no? Esto es lo que significa esta notación. Y que nos dice A es equivalente a B. Esto no quiere decir que A y B son matrices equivalentes, es lo que decíamos acá. Si yo multiplico una matriz o si yo le sumo un múltiplo constante a toda la ecuación o la multiplico a todas las ecuaciones, esto queda invariante, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que las ecuaciones son equivalentes y que por lo tanto no se modifica este punto. Muy bien. Entonces, ahora, mediante esta notación es como vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Se dan cuenta? Aquí tengo la matriz aumentada que escribí como ejemplo aquí. ¿Se dan cuenta? Esta matriz ahora está aquí. Pero, ¿cómo vamos a resolver esta matriz? Pues esta matriz este sistema de ecuaciones en forma matricial se puede resolver realizando tantas operaciones como así me lo permite el sistema, ¿de acuerdo? O mi capacidad de procesamiento también. Y esto se escribe de esta manera. ¿Se dan cuenta? Esta es la matriz aumentada, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que estamos haciendo aquí? Ojo, así es como se va a empezar a trabajar con este método de Gauss-Jordan que ahorita introduciré, ¿no? Entonces, para resolver un sistema de ecuaciones, se le conoce al método como el método de Gauss-Jordan, ¿de acuerdo? Entonces, la eliminación de Gauss-Jordan nos sirve para resolver sistemas de ecuaciones en forma matricial, ¿de acuerdo? Entonces, el método de Gauss-Jordan nos permite resolver sistemas de ecuaciones, ¿de acuerdo? Nos permite resolver sistemas de ecuaciones en forma matricial. Entonces, para todo ello fue que aprendimos a resolver, que aprendimos a calcular el determinante, que aprendimos a determinar cómo multiplicar matrices, cómo intercambiar de renglones, cómo moverme, qué elementos son, ¿no? ¿Para qué? Para identificar bien este proceso, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el proceso? El proceso es básicamente el que se describe en esta parte, ¿no? Es decir, que yo voy a intentar reducir esta matriz por renglones mediante la multiplicación o la suma o el intercambio de renglones, ¿no? Entonces, observe que aquí están las operaciones que se realizaron, ¿de acuerdo? Esto es una primera noción, no se preocupen, vamos a hacer ejemplos muy detallados, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a analizar lo siguiente.
Aquí observen que está diciendo que R1, ahorita lo voy a acercar más, esta es la matriz original, ¿de acuerdo? Ahí no se le ha hecho nada, pero aquí sí dice que el renglón 1 lo hizo un medio del renglón 1, ¿de acuerdo? ¿Qué significó eso? Que al renglón 1 lo dividió entre 2, ¿de acuerdo? O lo multiplicó por un medio. Entonces, el renglón 1, ¿cómo queda? Si yo lo divido entre 2, sería 2 entre 2, queda 1. 4 entre 2, queda 2. 6 entre 2, queda 3. 18 entre 3, queda 9, ¿de acuerdo? No, 18 entre 2, perdón, queda 9. Entonces, de esta manera es como se va a ir trabajando. Ahora, lo que ha ocurrido es eso, ¿no? Que en este renglón se ha modificado por un medio del renglón, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo importante de las operaciones por renglones, es decir, que yo puedo manipular cualquier renglón de la matriz y este va a ser equivalente a su matriz anterior, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Bueno, nuestro objetivo con el método de Gauss-Jordan es encontrar una matriz escalonada, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la matriz en forma escalonada, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta que aquí está la matriz identidad? Esta matriz identidad nos dice que el sistema de ecuaciones ha sido resuelto. Es decir, cuando yo encuentro esta forma escalonada, esta es la matriz escalonada. Déjenme un parteaguas aquí para indicarlo, ¿no? Aquí, esta es la matriz escalonada. Ahorita vamos a ver un poco más de detalles de esto. Recuerden que esta es una primera noción, ¿no? Entonces, mi objetivo esta es la matriz original, no se les olvide. Mi objetivo de tener esta matriz, yo quiero obtener esto, ¿de acuerdo? Es decir, yo quiero obtener esto, de pasar de la matriz original, que es esta, yo quiero pasar a esta forma. ¿Por qué? Porque, si se dan cuenta, esta solución del sistema va a ser x3 es igual a 3, x2 es igual a menos 2, x1 es igual a 4, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, este método de Gauss-Jordan nos proporciona las soluciones de un sistema de ecuaciones de 3×3, de 2×2, de 4×4, de 5×5, etc. Este método es muy poderoso porque sirve para cualquier tamaño de matriz. Entonces, ¿cómo funciona eso? Bueno, lo que nosotros estamos argumentando es que con operaciones matemáticas de suma, resta y división, yo voy a intentar llegar a esta forma. ¿Se dan cuenta que ya tengo aquí el primero, en el primer elemento de esta matriz equivalente, el 1? Es por eso que dividí entre 2 para obtener un 1 aquí. ¿Y qué es lo que tengo que obtener con el método de Gauss-Jordan? Yo tengo que obtener esta matriz escalonada o que está reducida por renglón, ¿de acuerdo? A eso es lo que queremos llegar. Entonces, pasar de aquí a acá. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer restando y sumando y multiplicando o dividiendo cada uno de los renglones entre sí. Vamos a continuar al segundo paso. Vamos acá. Entonces, esta es la matriz que resultó de dividir R1 entre un medio, ¿de acuerdo? Perdón, R1 por un medio. O R1 entre 2. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener ceros aquí? ¿De acuerdo? Para que tenga ceros aquí. Entonces, el renglón 2, ojo, el renglón 2 lo voy a multiplicar, lo voy a restar de 4 veces el renglón 1, ¿de acuerdo? Es decir, 4 veces el renglón 1, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Vamos a identificarlo aquí un poco. R2, ¿quién es? Vamos a, ¿dónde están? Vamos a traernos estos, aquí están. Vamos a especificar qué es lo que vamos a hacer, muy bien. Ok, aquí están. Entonces, vamos a centrarnos en lo que dice cada una de estas operaciones, ¿no? Entonces, me dice que al renglón 2, yo me voy a enfocar en el renglón 2. Ojo, este es el renglón 2. Es este, muy bien. Ahí está. Entonces, este renglón 2, ¿qué le voy a hacer? Bueno, yo necesito
tener ceros, ¿de acuerdo? Yo necesito tener ceros en todos los elementos que están fuera de la diagonal, ¿de acuerdo? Y mi objetivo es llegar a puros unos en la diagonal, muy bien. Entonces, ahora aquí tengo que R2 es equivalente a R2 menos 4R1. ¿Qué significa esto? Que al renglón 1 lo voy a multiplicar por 4, ¿de acuerdo? Entonces, si lo multiplico por 4, ¿qué me da? Por menos 4, entonces aquí me quedaría menos 4, menos 8, menos 12, ¿de acuerdo? Y menos 32, ¿de acuerdo? Menos 36, perdón. Entonces, ¿qué dice? Bueno, a R2 le voy a restar menos 4R1, ¿de acuerdo? Entonces, nada más vamos a enfocarnos en este primero. Este proceso lo vamos a hacer detallado en las siguientes clases, ¿no? Ahorita es para familiarizarnos un poco con este método. Entonces, se dan cuenta que si yo multiplico por menos 4 al renglón 1, aquí ¿qué tendría? Menos 4 más 4, esto es 0. Observen, es por eso que aquí ponen 0. Y al renglón 3, ojo, ahora vamos con el renglón 3. El renglón 3 es R3 menos 3R1. Entonces, si multiplico por menos 3 al renglón 1 ahora, ¿qué tendría aquí? Bueno, menos 3 por 1 quedaría menos 3. Y se lo voy a restar aquí. Aquí está la resta. Entonces, el renglón 3 lo voy a restar por 3 veces el renglón 1. Entonces, aquí tengo menos 1, menos 3, perdón, menos 3 y 3, ¿de acuerdo? Entonces, menos 3 y 3, pues da 0. Entonces, observen que con puras multiplicaciones y divisiones y restas, puedo obtener esta forma. Entonces, vamos al siguiente. Entonces, observen qué es lo que nos queda aquí, ¿no? Aquí me queda esta matriz. ¿Y qué es lo que hago posteriormente? Bueno, al renglón 2 lo multiplico por un tercio, por menos un tercio, ¿de acuerdo? Entonces, si lo multiplico por menos un tercio, ¿qué me quedaría? ¿Se dan cuenta? Menos 3 entre menos 3 da 1, menos 6 entre menos 3 da 2, menos 12 entre menos un tercio queda 4. Entonces, observe cómo con puras operaciones básicas y fundamentales podemos encontrar y podemos describir nuestro objetivo, ¿no? Es decir, con estas operaciones yo voy a llegar a esta forma reducida o forma escalonada, ¿no? Entonces, con esto vamos a poder obtener las soluciones. A esto se les conoce como pivotes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ir familiarizándonos con todos estos términos, muy bien. Pero lo importante es el procedimiento, ¿ok? Entonces, vamos a enunciar la eliminación Gauss-Jordan, ¿no? ¿Qué fue lo que se usó? ¿Qué fue lo que se hizo? Lo que se hizo fue, si se dan cuenta, se dividió la primera ecuación entre una constante para hacer el coeficiente de x1 igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces se dan cuenta que cada uno de estas posiciones me da las variables, es decir, x1, x2 y x3, porque yo escribí mi sistema de ecuaciones en orden, ¿muy bien? Es decir, este sistema de ecuaciones lo escribí en orden. Les he comentado que el orden es de las cosas más importantes en el álgebra lineal. Entonces, cómo ordenemos nuestro sistema es cómo se va a resolver. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a proceder con esto. Entonces, yo tengo ok, se dividió la primera ecuación entre una constante para hacer el coeficiente de x1 igual a 1. Entonces, por eso en esta parte se dividió entre un medio para obtener en la primera entrada un 1. ¿Por qué un 1? Porque recuerden que este es nuestro objetivo, encontrar esta matriz, ¿de acuerdo? La matriz escalonada o la forma escalonada, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con el segundo. Dice, se eliminaron los términos en x1 de la segunda y de la tercera ecuación, ¿no? Entonces, ojo que aquí se eliminaron estos sistemas, ¿de acuerdo? Es decir, se eliminó la x1 de aquí y la x1 de acá. Entonces, observen que aquí ya nada más tendría x1, 1 por x1. Si yo traduzco este sistema, ahorita lo vamos a traducir. Es decir, volver a escribirlo como un sistema de ecuaciones. Muy bien.
Recuerden que eso siempre se puede hacer. Entonces, este es un sistema de ecuaciones, ¿no? Y posteriormente dice, se dividió la segunda ecuación entre una constante para hacer el coeficiente de x2 igual a 1. Entonces, esto fue esta parte, ¿no? ¿De acuerdo? Se dividió entre menos un tercio para que nos quedara un 1 aquí. Es decir, encontrar el segundo 1. ¿De acuerdo? Y el tercer 1, pues, este no hubo necesidad de dividirlo, pero sí hubo necesidad de multiplicarlo, ¿no? ¿Se dan cuenta? R3 es equivalente a menos R3, ¿de acuerdo? Es decir, lo multipliqué por menos 1 por menos 1 da 1, menos 3 por menos 1 da 3, ¿no? Y finalmente se dividió la tercera ecuación entre una constante para hacer el coeficiente x3 igual a 1, ¿no? Entonces, recuerden, ojo, es la forma, nosotros encontramos la forma escalonada o reducida por renglones si encontramos esta matriz, ¿de acuerdo? Es la matriz escalonada. A veces también a estos unos se les conoce como pivotes, ¿no? Entonces, el pivote tiene que estar aquí, es decir, es el primero, el segundo y el tercero. Como ustedes empiecen a resolver la matriz, va a identificar a cada uno de los pivotes, ¿no? Usualmente el que más se utiliza es este, es decir, en diagonal, que es la matriz identidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, si se dan cuenta, se dan cuenta, x3 es igual a 3, x2 es igual a menos 2, y x1 es igual a 4, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo este sistema de ecuaciones es la solución? ¿Por qué digo que es la solución? Observen lo siguiente. Yo tengo esta matriz, ¿de acuerdo? Y si esta matriz ahora yo la quiero pasar a un sistema de ecuaciones, pues, ¿qué tendré aquí? Pues tengo un 1, entonces tengo 1 por x1, ¿de acuerdo? Más 0 por x2, más 0 por x3, ¿de acuerdo? ¿Y esto a qué es igual? Esto es igual a 4. Vamos a proceder con el segundo renglón. Entonces esto es 0 por x1, 0 por x1, más x1, más 1, 1 por x2, ¿de acuerdo? Más 0 por x3, ¿de acuerdo? ¿Y esto a cuánto es igual? Esto es igual a menos 2, ¿de acuerdo? Vamos a proceder con el tercero. Entonces esto es 0 por x1 más 0 por x2 más 1 por x3 es igual a 3, ¿no? Entonces observe que ahora de esta matriz yo pasé al sistema de ecuaciones. ¿Y cuáles son las únicas variables que están? Bueno, las únicas variables que están es x3, porque si yo multiplico 0 por x1, pues es 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda de este sistema de ecuaciones? Si quito todos los ceros, pues me queda que x3 es igual a 3. Quito los ceros, recuerden, estoy quitando los ceros porque multiplicar por 0 pues da 0, no me interesa. Entonces x2 es igual a menos 2 y x1, ahora tenemos x1, es igual a 4, ¿no? Entonces observe cómo se resolvió el sistema mediante la eliminación de Gauss-Jordan. ¿Por qué se le dice eliminación? Porque vamos eliminando las variables de cada uno de los renglones. Y nada más dejo, ¿se dan cuenta? Dejo las variables x1, x2 y x3. Cada uno de estos pivotes representa cada una de las variables, ¿no? Es decir, x1, x2 y x3. Entonces, esta es una primera noción de lo que es utilizar las operaciones por renglones y la eliminación de Gauss-Jordan, ¿no? Entonces, recuerden, como conclusión, nosotros de un sistema de ecuaciones queremos obtener este. ¿Por qué? Porque este finalmente contiene las soluciones a cada una de las ecuaciones, ¿no?
o en conjunto a las 3, ¿no? Entonces vamos a observar nada más una cosa más antes de irnos. Y vamos a observar que si ahora graficamos de forma correcta estas ecuaciones, ahora no estamos tratando, recuerden que esto yo les había indicado que este sistema estaba parametrizado, es por eso que se podía visualizar en 2 dimensiones, pero en realidad lo que estamos haciendo es trabajar con planos. Los sistemas de ecuaciones, como yo les había comentado, son en 3 dimensiones, muy bien. Entonces, cada una de las dimensiones es representada por una variable. Aquí tengo X, aquí tengo Y y aquí tengo Z, ¿de acuerdo? Pero estas ecuaciones ya no son rectas, ¿de acuerdo? Estas ecuaciones ya no son rectas, son planos en el espacio. Y los planos se ven como esta forma, ¿no? Entonces, cada uno de estos planos es una ecuación de 3 variables, ¿de acuerdo? Entonces, ahora estamos trabajando con cosas más complejas. Y esto da solución a los problemas mecánicos, físicos, de ingeniería que se puedan presentar en la vida diaria, ¿no? Entonces, observe cómo está delimitado cada uno de los planos. Este es el plano de menos x más y más z es igual a 2. Este plano café es 2x más 3y menos z es igual a 7. ¿Se dan cuenta que aquí está un sistema de ecuaciones de 3, más bien un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 3 ecuaciones, ¿no? Entonces, ahora así es como se ven. Formalmente esto es lo que representan. Representan planos en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, termina esta clase que fue una primera noción de cómo trabajar o de cómo más o menos identificar los elementos principales del método de Gauss-Jordan, ¿no? Entonces, nuevamente, si alguien tiene alguna duda, no dude en comunicarse. Estaremos en contacto, ya sea por los distintos medios de comunicación que se han establecido, ¿no? Igualmente, si alguien necesita alguna clase extra, material de apoyo, asesoría, puede contactarme en cualquier momento y nos ponemos de acuerdo, ¿de acuerdo? Entonces, hasta la próxima, nos vemos.